Tengan sus Biblias, por supuesto. Les pido que tengan sus Biblias abiertas en el segundo libro o en la segunda carta a los tesalonicenses, ¿no? Sin antes saludar también a los que nos están viendo, por supuesto, por las redes sociales. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 3. Por favor, les pido que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a continuar, como lo hemos venido haciendo ya desde semanas anteriores, y vamos a continuar con lo que vendría a ser el término ya de este estudio que hemos estado teniendo a esta segunda carta. Capítulo 3. Vamos a situarnos desde el versículo 6, ¿ya? Y yo he titulado a este mensaje, aunque suene un poco directo, ofensivo, ¿no? Lo he titulado como "Trabaja perezoso", ¿no? Uy, no, que de frente ya el pastor viene con la pierna en alto, ¿no? Trabaja perezoso, me lo estará diciendo a mí, ¿a quién se lo estará diciendo? Así que vamos a compartir, ahí está en pantalla, trabaja perezoso. Quiero comentarles que hace muchos años atrás hubo un movimiento llamado Cristo Viene. Este movimiento, hace muchos años atrás, era tan fuerte que las personas y las iglesias, dicen que en Estados Unidos, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. ¿Para qué? Para esperar la venida del Señor. Algunos por allí que no leían su Biblia, por supuesto, no la leían para nada, tenían una idea de que Cristo iba a llegar en tal lugar, a tal hora, en tal fecha y en tal año. Ya lo tenían todo claro. Entonces dijeron, bueno, si Cristo viene, ¿ya para qué vamos a trabajar? Si Cristo viene, ¿ya para qué vamos a estudiar? ¿Para qué voy a hacer una profesión? Algunos jóvenes un poco felices dijeron, ya papá, mamá, mejor no estudiemos porque Cristo viene y no es necesario hacer nada ya. En cuanto al trabajo, dejemos todo el trabajo porque Cristo viene y no necesitaremos trabajo en el cielo. Entonces este movimiento, no solamente en Estados Unidos, sino que también en los años 80, que llegó también este movimiento, esta corriente de Cristo viene, hizo que muchas personas dejaran de trabajar. Muchas personas dejaran sus estudios esperando, por supuesto, la venida del Señor. Pero nosotros hemos aprendido, según esta carta de Segunda de Tesalonicenses, que Pablo les habla a la iglesia de Tesalonicenses porque estaba viviendo ¿qué cosa la iglesia de Tesalonicenses? El temor de haberse quedado, de que Cristo vino y nos quedamos. Que Cristo vino y no nos fuimos con el Señor. Entonces, ¿cuál es el contexto un poco de lo que vivía la iglesia de Tesalónica? Lo primero era que tenían este temor de que Cristo había venido y que ellos se habían quedado. Pero Pablo era enfático, o es enfático en esta carta, en decirles que antes de que Cristo venga tienen que haber ciertas señales. Y lo hemos estudiado a lo largo de estas semanas que pasaron con esta carta, hablando de la aparición del anticristo y la apostasía, por supuesto, que lo hemos compartido en domingos anteriores. Otra de las cosas que sucedían en la iglesia de Tesalónica era que muchos, por el tema de que Cristo venía, habían dejado de ¿qué? Habían dejado de trabajar. Entonces Pablo es enfático sobre esta idea de que vuelvan a trabajar, y aquellos que habían dejado el trabajo lo hagan, que vuelvan a trabajar. Entonces, así como en los 80 este movimiento de Cristo viene, ¿no? Le había sucedido a muchas iglesias de Estados Unidos, y aún en la iglesia aquí en el Perú había este movimiento de Cristo viene ya la próxima semana, ¿no? Y había cierto temor. Eso mismo que pasó en este mundo le pasó a la iglesia de Tesalónica. Y a veces es un poco gracioso porque muchas de las cosas que nosotros vivimos como iglesia o como personas ya aparecieron en la Biblia, o ya se dieron en la Biblia, ya están ahí. Y a veces nos cuesta ir simplemente a las Escrituras y darnos cuenta que eso mismo ya sucedió, ya pasó. ¿Qué le pasó a la iglesia de Tesalónica? Tenían ese temor de que Cristo había venido y que se habían quedado. Pero esta idea de que dejaron de trabajar, por supuesto, es una idea de aquel que cree de cierta manera que ya no hay nada que hacer. Pero Pablo es enfático, exhorta a la iglesia a hacer ello. Una prueba de esto era que Pablo escribe una segunda carta. ¿Cuántos saben que hay dos cartas de Segunda de Tesalonicenses? Hay una y dos, ¿cierto? ¿No? Todos saben que hay una y dos. Muy bien, buenos alumnos. 1 y 2. Pero en la carta 1, ya Pablo había hablado acerca de esto. Entonces, Pablo vuelve a tocar esto en la segunda carta. Vamos al versículo, vamos a mostrarlo mejor para que no salgan de esta parte de Segunda de Tesalonicenses 3. Y vamos a leer el versículo de Primera de Tesalonicenses 5:14, donde Pablo ya había hablado acerca de esto. ¿En qué momento lo habla? De esta manera, y lo leo con ustedes. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos,
Cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Yo decía, cuando leí esto, dije, son reincidentes entonces. O sea, ya les había escrito la primera vez, necesitamos una segunda carta para que se corrigieran estos hermanos, ¿no? Que ya viene Cristo, ya me tiro, me echo, ¿no? Dicen los estudiosos acerca de esta carta que hay dos interpretaciones para el tema de que no trabajaban. Uno era que simplemente pensaran que Cristo venía y ya no era necesario trabajar. Y lo otro, que decía que algunos se habían dedicado, entre comillas, muy espirituales, se habían dedicado a las cosas del Señor, al servicio de la iglesia, pero no trabajaban para nada más y esperaban que la iglesia los sosteniera o les dieran alimento de todos los días. Pero Pablo también es enfático en decir que era necesario que para recibir alimento había que trabajar. Por eso que el tema de hoy es trabaja perezoso. Levanten su mano, ¿quién conoce a alguien ocioso? Levanten su mano. ¿Conocen a alguien ocioso? No conocen. Bueno, no lo conozco, yo sí conozco. Ya no vayan a decir su nombre, tampoco vale señalar por si acaso, alguno quiere señalar, nada de señalar ni nombres por si acaso, pero todos conocemos a alguien que de repente no está haciendo su trabajo como debiera. Y el Señor es enfático. Si ustedes hacen una búsqueda o una concordancia acerca del trabajo, de la pereza, el ocio o los ociosos, van a encontrar muchos versículos. Proverbios tiene muchos de esos versículos. Y uno dirá, y uno se preguntará, y nos hacemos las preguntas todos, ¿por qué es que el Señor se ocupa tanto de la necesidad de trabajar? ¿Por qué es que el Señor habla sobre la pereza en la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor habla acerca del ocio? ¿Será porque el Señor es el primero en trabajar? ¿Será porque el Señor es que nunca deja de hacer absolutamente nada? En este mismo instante ya está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. En ese mismo instante cuando estamos aquí, el Señor está haciendo una obra maravillosa que nosotros no podemos ver ni entender. El Señor, por palabras de Jesucristo mismo, dice que Él siempre trabaja. Y voy a pedirles, para entrar a esta idea, que ahora sí vamos a leer el versículo. Vamos a leer una porción, y esta porción está en 2 Tesalonicenses 3, del versículo 6. Vamos a leerlo al versículo 12. Van a aparecer en pantalla y también para los que nos ven vía internet también van a aparecer en sus pantallas. Así que vamos a leer, ustedes me siguen con la vista o como gusten o con sus Biblias y leemos desde el versículo 6 en adelante. ¿Por qué lo leo? Lo leo en la nueva versión internacional, que es una versión que nos deja entender mejor. ¿Por qué lo leo? Para que no digan que el pastor Marcelo está contando cuentos, ¿no? Sino que realmente está predicando la Biblia, predicando el texto bíblico. Versículo 6 dice: Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho, y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino que para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Versículo 11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y observamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Directo, Pablo? Directo, muy claro, por supuesto. Y lo primero que quiero hablar con ustedes acerca de esta porción con la cual terminamos en este domingo, ese estudio de 2 Tesalonicenses, la primera parte es un caso de pereza. Había un caso de pereza. Y una de las cosas más importantes que yo veo aquí, con lo que empieza el versículo 6, es que la ordenanza tiene mucha fuerza porque Pablo dice, les ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 lo podemos poner allí también, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ahora la pregunta aquí que tú te haces y yo también me hago, ¿de qué enseñanza está hablando? ¿Qué enseñanzas dio Pablo?
La enseñanza que dio Pablo es la enseñanza de su ejemplo. Digan todos ejemplo. Un poco más fuerte, ayúdame a predicar. Ejemplo. Gracias, muchas gracias. Ejemplo. ¿Cuál era la enseñanza de Pablo? Era el ejemplo. Lo que él había dejado. Como él se había mostrado delante de la iglesia de Tesalónica. Esto es algo que debe, por supuesto, a nosotros como personas también llamarnos la atención. Versículo 7, sigo leyendo nuevamente para entrar un poco a esta idea. Dice versículo 7, que también aparece en pantalla, que dice: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Pablo, por supuesto, se muestra como un ejemplo. Y no solamente Pablo, sino también los que acompañaban a Pablo. En ese entonces, por supuesto, también estaba Timoteo. Y no solamente Pablo es una persona quien dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo, sino que también Pablo, si ustedes revisan las Escrituras, Pablo dice que también imiten a Epafrodito. Si revisan las Escrituras, también la palabra de Dios dice que Pablo dice que también imiten a Tito. ¿Por qué? No se está poniendo a Pablo como el único ejemplo. Está poniendo también a otros apóstoles, a otros hombres en la fe, como ejemplos. La pregunta para nosotros hoy, la pregunta para ti y para mí es si tú o yo estamos siendo ejemplo para nuestra sociedad. Estamos siendo un ejemplo que otras personas pueden imitar. Tú podrías decirle, yo podría decirle a otra persona: imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Podría Pablo, si viviera en este tiempo, decir: imita a tal persona o que te imite a ti porque te ha visto cómo obras o de qué manera te conduces? Pablo no está centrando en las cosas solamente en él, sino que está hablando de él y los que le acompañaban. Está hablando del ejemplo de hombres. Pero hoy en día hay una escasez de ejemplos. Una escasez de ejemplos. Hay hombres y hay mujeres que no quieren comprometerse con las cosas del Señor. Hay hombres y mujeres que les cuesta todavía llegar al compromiso de ser un ejemplo. Si el Señor te preguntara: tú, quiero que tú seas un ejemplo para tu generación, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto para ser un ejemplo para tu generación? ¿Realmente estás preparado para hacerlo? ¿El Señor podría usar tu nombre como un ejemplo, tu vida como un ejemplo? Es una gran pregunta que todos tenemos que hacernos. Y es algo por lo cual Pablo es enfático también en que vean el ejemplo que le hemos dado. ¿Cómo reproducimos creyentes que realmente viven la palabra? Nosotros, cuando la vivimos. Cuando yo me muestro como alguien que comparte la palabra, vive la palabra, yo puedo reproducir en mi generación ello. Por lo menos, ¿qué cosa está diciendo Pablo? Y quiero que tomen atención en esto. Pablo, cuando da ejemplo de Epafrodito, cuando da ejemplo a Tito, cuando da ejemplo a Timoteo, está diciendo: ellos son hombres igual que ustedes. Ellos son hombres igual que ustedes, y si ellos pueden, ustedes también pueden ser un ejemplo en el Señor. ¿Cuántos quieren ser ejemplo? A ver. Algunos nada más. Amén. Hay más que ser ejemplos del Señor. Entonces, si existe hoy en el mundo una escasez de ejemplos, entonces nosotros tenemos que estar listos, dispuestos para tomar esa responsabilidad. Si me corro, bueno, me corro porque realmente no quiero asumir esa responsabilidad. Pero tarde o temprano, cuando el Señor toca la puerta de nuestro corazón, cuando el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, no hay dónde correr, no hay dónde escapar. Sientes que la pared se hace, que el cuarto se hace más pequeño, ¿no? Como que ya no hay más espacio, te sientes acorralado porque el Señor, estás atento a lo del Señor, estás atento a la voz del Señor y tu oído está atento a sus palabras. Entonces tú te das cuenta que es necesario hacerle caso al Señor y ser un ejemplo para otros. Algo que también vemos aquí, ¿no? Y es el hecho de el no dar lugar al diablo. ¿Por qué marco esto? Sucede que algunos, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Dice que Pablo y sus discípulos y los apóstoles que estuvieron con él no tomaron pan de ellos gratis, ¿no? Dice: no comieron de balde, dice la Reina Valera. Quiere decir que no tomaron nada sin pagarlo, sin haber trabajado por ello. Aunque ellos, dice la palabra, ¿qué cosa hacían? Estaban predicando, estaban enseñando, ¿no? Necesitaban alimento para seguir predicando, por supuesto. Estaban haciendo una obra, pero ellos decidieron en el Señor no tomar nada gratis, sino aún pagar por ello que estaban comiendo o tomando. Querían dar ejemplo, querían que el Evangelio, querían que la palabra de Dios no se vea como un negocio, ni que la palabra de Dios se vea como algo que yo te doy y tú tienes que darme algo a cambio, ¿no? Como algunos piensan, ¿no? Yo te estoy dando esto y tú qué me vas a dar a cambio, ¿no? Y no es así. La palabra de Dios
está para todos, es gratis, no se cobra por la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios se entrega, se da, y aquel que sirve, ¿le sirve a quién? A los hombres, le sirve primeramente a Dios, y el Señor sabrá recompensarlo en su momento. Pero ¿por qué yo digo que no demos lugar al diablo? Y algunas personas dicen, no, pero ¿qué te importa lo que la gente dice? ¿No? Que no te importe, no, pero sí te tiene que importar. Yo soy de las personas en mi posición que pienso que sí te tiene que importar lo que las personas dicen. ¿En qué sentido? No porque yo le voy a hacer caso, no porque tú le vas a hacer caso, sino porque tú tienes que pensar que si lo que tú estás haciendo o lo que tú estás diciendo, haciendo, dejando de hacer, puede ser de piedra de tropiezo para alguien que realmente en su mente ya se hizo una idea, en su corazón ya pensó algo, y de cierta manera es una persona débil de sus pensamientos, entonces puede caer o puede hacer que esta persona mañana más tarde se desvíe del camino del Señor porque tú no cuidaste algo en tu vida. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo yo muestro mi amor al prójimo cuando yo pienso hasta en esos detalles? Decir no, que no me interesa lo que la persona piense, es simplemente no amo a mi prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo voy aún a querer cuidar sus pensamientos, querer cuidar aún su corazón de aquellas cosas. Entonces yo digo, bueno, es que Pastor Marcelo, usted vive así, así. Bueno, yo trato por lo menos en lo posible de no dejar que en sus corazones se anide algo que pueda ser controversial o que pueda ser dañino para esta persona. Así que sigamos, por supuesto, en la palabra. Vamos al versículo 9. Ahí están en sus Biblias, yo sé que los tienen abiertas, y también los que están en sus casas. Versículo 9 dice, y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. En pocas palabras se pusieron de ejemplo, ¿no? En pocas palabras dijeron, yo trabajo, nosotros trabajamos, entonces pues sí, podemos comer. Seguramente Pablo y los apóstoles tenían el derecho de pedir de comer sin pagar por ello, porque ellos estaban sirviendo a la iglesia en ese momento, ¿no? A la iglesia de Tesalónica lo estaban sirviendo con sus enseñanzas. Pero la Biblia es enfática cuando la palabra dice que el obrero también es digno de su salario. Pablo por eso toma esta idea. ¿Qué dice? Yo podría haber exigido, Pablo dice, yo podría haber pedido que me alimente porque estoy trabajando, me estoy dedicando, estoy estudiando, estoy enseñando la palabra. Yo podría, pero no lo hice. Seguramente una iglesia en formación, seguramente una iglesia que también dentro de su, como se dice, contexto, era una iglesia perseguida, una iglesia que seguramente por momentos tenía que moverse. ¿Por qué? Porque era atacada. Ahora, ¿dónde dice la palabra que el obrero tiene su salario? Pablo está hablando sobre esto, y Timoteo, quien es su discípulo, también lo dice en 1 Timoteo 5, 17 al 18, para aquellos que toman nota. 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice lo siguiente, lo leo con ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Palabra de Dios o no palabra de Dios? Palabra de Dios, es claro, por supuesto. Pero Pablo, aún sabiendo esto y conociendo que era un derecho seguramente, trató de no dejar que esto se tomara mal, sino que dio ejemplo de trabajo. ¿Cómo vivía Pablo? ¿De qué vivía Pablo? Pablo hacía tiendas, trabajaba, se esforzaba, no estaba dejando, no dejaba que el dinero sea un impedimento para que su ministerio siguiera funcionando. No dejó que lo material sea algo que pueda ser de pie de tropiezo para una iglesia como la iglesia tesalónica. ¿Qué está haciendo Pablo? Tuvo amor por sus hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener amor por sus hermanos? Amén. Todos queremos tener amor por nuestros hermanos. Entonces lo que hacemos, lo hacemos pensando también en nuestro prójimo. Procediendo de esta forma, por supuesto, Pablo y los apóstoles, la idea de Pablo y los apóstoles eran ser fieles, de cierta manera, al Señor antes que a los hombres. Pablo es claro, muy bien, el que no trabaje, que no coma, y lo dice ¿por qué? Porque existía todavía esta situación de hermanos en la iglesia de Tesalónica que estaba viviendo sin trabajar, sin ni mover ni un dedo, y esperando, por supuesto, el alimento.
Hay una parte que leí, no sé si se acuerdan, seguramente para algunos ha podido dar hasta un poco de risa, cuando dice, aquellos hermanos que están sin trabajar, ¿qué pasa? ¿Qué hacen esos hermanos? Se meten en lo que no les importa, ¿no? ¿Han visto a ese hermano? Bueno, mejor no lo decimos, pero han visto a esas personas que se levantan y rapidito abren el Facebook, abren el Instagram, ¿no? Se dan cuenta dónde comió la persona, con quién estuvo, qué carro tiene, bajó de peso, si compró vestido nuevo, ¿no? Salió peinado, está maquillado, no está maquillada, ¿no? Se fue de viaje, está en Lima, está en Perú, está en Aruba, está en Cancún. Y esa persona lo sabe todo. ¿Por qué? Porque tiene tiempo de repente. ¿Para qué? Para buscar en aquellas cosas que de repente no le competen, ¿no? Hay muchos ejemplos, por supuesto, en esta idea de que a veces las personas se meten en aquellas cosas que no les importan porque tienen el tiempo, porque no están trabajando. Entonces, ¿qué pasaba con esos hermanos en Tesalónica? Se estaban poniéndose o estaban metiéndose en aquellas cosas que no eran del interés de ellos mismos. ¿Ellos qué tenían que hacer? Ellos tenían que preocuparse por sus propias vidas. Pregunta para todos. La pregunta es aquí, ¿alguno de ustedes irá delante del Señor por mí? ¿Alguno de ustedes me representará cuando el Señor me llame a su presencia? No. Yo tengo que ver por mí mismo. Y dile que de tu lado tú tienes que ver por ti mismo. En ese mismo sentido, el Señor te pedirá cuentas a ti por lo que tú estás haciendo. No me pedirá a mí cuentas por lo que tú estás haciendo. Quiere decir, el Señor nos pide a cada uno de manera personal cuentas por lo que hacemos. Así que nosotros tenemos que meternos, como se dice, en nuestros asuntos, en las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Y ponernos, por supuesto, como dice Pablo, ponernos a trabajar. Así que, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? De aquellas personas de repente que dicen, uy, cuéntame cómo está el hermano o la hermana, ¿no? Y cómo le va para estar orando, es la clásica, ¿no? Quieren saber un poco más porque quieren ser intercesores. Entonces están, como se dice, dateándose de todas las cosas, estoqueando, como dicen, en redes sociales, porque quieren orar, ¿no? Quieren hacer su lista de todas las cosas que se han enterado. Pero si tú quieres saber algo, vas al hermano o la hermana que ya sabes que toma tiempo en esas cosas y te da las calentitas, ¿no? O sea, él se sabe todas las cosas que pasaron y ahí estás bien enterado. Pero por supuesto, eso pasa con aquellos que no se ocupan de las cosas que deben ocuparse, sino que están ocupados en otras cosas, que no son las que Dios les llamó a hacer. Por eso Pablo dice, y por eso el tema de hoy es trabaja perezoso. Aquella persona que está viviendo en la pereza, simplemente en la modorra, en el dormir, ¿no? En simplemente no hacer nada, bueno, tiene sus consecuencias. Y sin ir muy lejos, si yo me salgo un poquito del tema, me voy hasta el tiempo de David. Cuando el tiempo de David, ¿qué pasaba? Cuando los reyes salían a guerra, ¿qué hizo David? David no estaba cuando tenía que estar en el campo de batalla. Y por supuesto, su mente, su corazón entretenido y sus ojos en otro lugar. Al haber este corazón en otro lugar y estos ojos en otro lugar, por supuesto se consuma un pecado. Quiere decir que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestras cosas, en las que Dios nos ha llamado a hacer, y no estar en otro lugar donde Dios no nos ha puesto a hacer algo. Muy bien, muchas gracias por ese amén, porque es la palabra del Señor que nos enseña, ¿no? Cómo debemos conducirnos. Vamos al versículo 11, leemos juntos, dice, ¿ya lo leí, cierto? ¿No lo leí o sí lo leí? No lo leí. Tú edito me dices si lo he leído o no lo he leído ya. Dice, nos hemos enterado, versículo 11, de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida, ¿no? Acá es enfático el Pablo sobre esta idea de trabajar. Y ahora sí quiero citar al Señor Jesús. El Señor Jesús habla sobre el trabajo cuando está en la tierra. ¿En qué momento el Señor Jesús habla sobre el trabajo? Lo dice en Juan, capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué el Señor nos dice que trabajemos? Porque el Señor nos da ejemplo para ello. Juan 5, 17 dice lo siguiente, y leemos. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja, y yo también. ¿Cuándo fue que esto sucedió? Cuando algunos criticaron a Jesús por haber sanado a alguien en el día de reposo. ¿Qué contesta Jesucristo? Que el Padre siempre trabaja. Entonces el Señor nos da ejemplo a nosotros ¿de qué? De que siempre tenemos que trabajar. De repente por acá los chicos de Lima dicen, oye, pero yo, bueno,
¿cuál es mi trabajo hoy? Mi trabajo hoy, de repente en casa, es hacer las cosas que debo de hacer, tener mi cuarto aseado, ¿no? Tener mi cuarto limpio, tener mi ropa ordenada, ¿no? Porque de repente ahorita no me toca trabajar para mantener mi casa, pero sí me toca trabajar con mi familia para que las cosas estén ordenadas, para que haya un orden en mi casa. Ser obediente es parte también de ello. Ya llegará el momento de trabajar, después de estudiar seguramente, de haber de prepararse para ello. Pero Dios nos ha llamado a estar ocupados en las cosas del Señor, no a estar simplemente sin hacer absolutamente nada. Como la palabra de Dios lo dice, el Señor se ocupa tanto de la idea de lo que es el trabajo, que nos ha dejado versículos. Y tanto también como versículos del trabajo, también nos ha dejado versículos sobre la pereza. Y voy a tocar solamente unos cuantos versículos acerca de la pereza. Vamos a Proverbios. Por supuesto, ponga usted una cinta, ponga un separador bíblico en 2 Tesalonicenses capítulo 3, donde estamos, con una cinta, con un separador, y vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra sobre la pereza? Y lo hablamos hace un momento, dice: no ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No ames el sueño, no ames estar dormido, estar echado hasta largas horas sin hacer absolutamente nada. Trata de estar con los ojos despiertos, rápido, levantado para empezar y aprovechar el día. Haz las cosas, ¿no? Oportunamente. No dejes, como dice la palabra, de levantarte para hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Y qué dice cuál es la promesa para aquellos que abren sus ojos? Para aquellos que se levantan temprano, para aquellos que realmente están dispuestos a hacer el trabajo, dice: y te saciarás de pan, tendrás alimento. Si trabajas, tendrás alimento. Otro versículo, Proverbios 13:4, para aquellos que apuntan y toman nota. Proverbios 13:4. Dice: los perezosos ambicionan mucho, y esto ya es como dicen frescos totalmente, ¿no? Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¿Qué pasará con los que trabajan con esmero? Prosperarán, ¿no? Pero el ambicioso, dice, no, el perezoso que ambiciona mucho no obtiene prácticamente casi nada, poco, porque simplemente dice: creo que trabajando un poquito voy a ganar un montón, ¿no? Haciendo un poquito aquí, ya, apretando un botón acá, ya es suficiente, ¿no? Y se quedaron con esa idea. Son perezosos. No, a mí denme un trabajo, ese trabajo donde hay que apretar el botón, como dicen algunos, ¿no? Denme ese trabajo donde solamente yo muevo acá y es suficiente todo el día. No anhelan, no desean algo más o algo mejor, ¿no? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer como creyentes? Por supuesto, ser ejemplo donde trabajamos. Ser el número uno, si es posible, donde estamos. Anhelar ser el mejor, anhelar ser ejemplo para otros. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, está en nuestras vidas. Ese debe ser también nuestro anhelo. Y si hay pereza, dejar la pereza, rechazar la pereza y decir: voy a ponerme a hacer las cosas, voy a abrir mis ojos temprano, voy a hacer lo que tengo que hacer para ser prosperado, porque sé que el Señor bendecirá el fruto de mi trabajo. Eclesiastés está lleno de versículos sobre esta idea de qué bueno y qué importante es que el hombre disfrute del bien de su trabajo. Dice que coma, que beba y que disfrute del bien de su trabajo. No lo tengo en los versículos, pero recuerdo mucho esto porque dice que esto es un favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Que puedas disfrutar de lo que tú has hecho, del trabajo que Dios te ha dado, porque aún el trabajo viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Tenemos un trabajo porque Dios nos lo ha dado. Y si no tenemos trabajo, el Señor nos dará trabajo. Y el Señor ha puesto en nuestras manos habilidades, ¿no? Ha puesto talentos para poder desarrollarlos y hacer algo productivo, algo bueno. Al Señor no dejará, dice, que el justo mendigue pan. ¿Por qué? Porque el Señor provee para sus hijos. Pero por supuesto, Señor, pero ¿cuántos versículos de pereza? ¿Cuántos versículos de trabajo? ¿Será que el Señor quiere que trabaje? No solamente que sea como ese pájaro que el Señor sustenta, no solamente como ese lirio que el Señor viste. El Señor quiere que yo trabaje, que yo me esfuerce, que sea el mejor en lo que hago. Muy bien, amén, gloria a Dios por ello. Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde estoy? No me estoy perdiendo. ¿Qué versículos leí? Ahí está, muchas gracias.
Ahora, ¿cuál es el consejo de la palabra en cuanto a la pereza? ¿Qué tengo que hacer con esa pereza? Y ahí vamos a Proverbios, capítulo 6, del versículo 6 al versículo 8, para que no digan, no, este pastor Marcelo está predicando lo que él cree. No, que la Biblia nos responda. Proverbios 6, del 6 al 8 dice lo siguiente: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien le mande, ni quien vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Dice que no tiene quien le mande, que no tiene ni quien le gobierne, ni quien le vigile. Me hace acordar cuando yo estoy en el trabajo, ¿no? Y algunos saben que yo soy jefe de algunas personas, y cuando yo entro al área de producción, la gente mismo, el chavo, dice aguas, 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 dice, ¿no? No, aguas quiere decir, ahí entró el jefe, ¿no? Aguas, 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 ¿no? Yo también, como los escucho, yo sé que es broma, yo también digo aguas, aguas, ¿no? Cuando veo que alguien está distraído, yo se lo digo, aguas, aguas, ¿no? Ya llegué, por si acaso. Entonces, aquí voy con esto. No tenemos que trabajar para agradar al hombre. Tenemos que trabajar para dar a quién. Para agradar a Dios. No, es que ahora estoy en mi momento de oración, dicen algunos, ¿no? Enfrente de su computadora están orando en la hora de trabajo, pero ya se les pasó el refrigerio hace rato, ¿no? O sea, sus 45 o una hora ya pasaron, pero siguen orando algunos. Entonces, no hay que esperar que esté el jefe. No hay que esperar que esté otra persona, pero hay alguien que sí nos ve en todo tiempo y en todo momento, y el que nos exige en su palabra que trabajemos, que hagamos las cosas como deben ser, que seamos los mejores, que demos ejemplo, que otros digan de ti, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios porque trabajas bien. Como yo les contaba hace semanas atrás de un amigo en Cusco que decía, todos conocen a un ingeniero que es creyente, que es hijo de Dios, porque no acepta cosas malas, y todos sabemos que él es un hijo de Dios. Y eso tiene que decir de nosotros, que nos conozcan como hijos de Dios, como hijas de Dios, que trabajan bien, que trabajen de la mejor manera. ¿Cómo debemos trabajar? Señor, gracias porque tu palabra nos da respuesta. ¿Cómo debo de trabajar? Colosenses 3, 23 al 24 dice lo siguiente: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿A quién servimos? A Cristo el Señor. Versículo Colosenses 3:17, en el mismo libro, en la misma carta de Pablo, dice lo siguiente, un versículo muy conocido: y todo lo que hagan, dice, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. No, es que mi jefe no me valora, ¿no? La clásica, ¿no? No, que no me toman en cuenta, yo siempre soy los que están primeritos, no, y no me ve. O sea, yo siempre hago mucho y recibo poco, ¿no? Y a veces la clásica es que sucede en el trabajo que las personas se comparan. ¿Y cómo a él sí le das? ¿No? ¿Y cómo al otro sí? ¿Cómo tiene recompensa? Pero nosotros como creyentes no podemos entrar a las comparaciones porque sabemos que nuestro jefe es el Señor. No entramos a las comparaciones porque sabemos que el Señor es el quien nos sustenta, quien nos da el alimento. No entramos en comparaciones porque sabemos que dependemos de Él y Él es el quien nos sustenta. Él es nuestro jefe, Él es nuestro Señor, y todas las cosas que hacemos, lo hacemos de buena manera. No, así por así, ya hay que hacerlo así nomás rapidito. No. Lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque lo hacemos como para el Señor. Yo cuando estaba en el colegio, ¿cómo sé de tiempo? Muy bien. Yo cuando estaba en el colegio, de repente no era el mejor alumno. Pero cuando yo me convertí al Señor, había que estudiar, quería ser el primero. No porque yo quería ser el primero, sino porque quería hacerlo como para el Señor. ¿Hay que estudiar? Estudiamos. ¿Hay que dar examen? Voy a dar examen como un hijo de Dios. Lo peor que puede existir es que encima que eres creyente y estudias la palabra de Dios, te cumples en el examen. ¿Ya? Eso ya raya hay que preguntar si realmente se convirtió ese hermano, ¿no? Porque ya que copies en el libro de discipulado, hoy dime cuál es el versículo para la respuesta, ya sería terrible, ¿no? Pero yo cuando estaba en el Señor, dije, si ya me convertí y estoy en Cristo, tengo que hacer lo mejor posible. Tengo que estudiar, tengo que hacerlo con conciencia. No voy a hacer un poquito más porque así me engaña el profesor, le gusta la respuesta, el profesor piensa que yo me leo todo el libro. No, porque el profesor yo lo puedo engañar, al maestro lo puedo engañar, pero al Señor no lo puedo engañar. No voy a poder engañar tampoco. Yo puedo engañar a mis jefes, pero no voy a engañar al Señor. Yo puedo hacer algo oculto, pero no voy a engañar jamás al Señor. Digan todos, jamás voy a engañar al Señor.
Muy bien, gloria a Dios por eso. Vamos a la segunda parte para avanzar este tiempo de la predicación, y eso tiene que ver con nuestra actitud frente al perezoso. Ya estamos ya avanzando y estamos concluyendo con el texto bíblico de 2 Tesalonicenses capítulo 3, del 6 hasta el 17. Versículo 13 dice lo siguiente: ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Que el Señor en ese momento te dice: si tú estás trabajando como debes trabajar, déjame felicitarte. Déjame darte la mano, déjame estrechar tu mano y decirte felicitaciones, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien, pero sigue adelante, no te desanimes. Sigue trabajando como lo estás haciendo, sigue esforzándote. Aunque no veas resultados, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo a conciencia, lo estás haciendo bien. Estás honrando mi nombre en tu trabajo, pero no ves resultados, pero sigue trabajando. Te felicito porque lo estás haciendo como debes hacer. Sigue haciendo lo que estás haciendo, si lo estás haciendo como para el Señor. Pablo le dice esto a la iglesia de Tesalónica: no se cansen de hacer el bien. Y ahora, ¿qué hacemos con aquellos? Si Pablo siendo el apóstol de esta iglesia, y la iglesia de Tesalónica le pregunta: ¿qué hacemos con los perezosos? Pablo le dice: si alguno no obedece las instrucciones. Versículo 14 dice: si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacione con él para que se avergüence. Sin embargo, acá viene el sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Ahora, esto que no quieren obedecer, como dice la palabra acá, deben ser denunciados. Quiere decir que deben ser expuestos de cierta manera al pecado que están cometiendo. Y algunas personas dicen: no, es que eso es juzgar. No, juzgar es decir algo que de repente tú no conoces o que tú no sabes, y estás simplemente levantando un falso testimonio sobre una persona de algo que no conoces. Eso es de cierta manera juzgar. Pero si tú ves que tu hermano está pecando, ¿qué dice la palabra? Que tú lo corrijas, que le tengas misericordia y lo trates como un hermano. Pero acá la palabra dice que los separes para que se den cuenta otros que están mal lo que están haciendo, pero no dejes de estar, como se dice, de cierta manera, cerca de él como un hermano. Quiere decir que tú tienes que estar dispuesto, ¿qué cosa? A decirle: oye, lo que estás haciendo está mal. Deberías ponerte a hacer esto o aquello para el Señor. Y el Señor te va a ayudar, te va a prosperar, ¿no? Debes tratarlo también con misericordia, sabiendo que un día el Señor nos trató a nosotros con misericordia, y creo yo, sin equivocarme, y ustedes no me dejarán mentir, que todos los días vivimos bajo la misericordia del Señor. Porque todos los días tenemos que vivir delante de Él diciendo: Señor, sé que te he fallado, pero tu misericordia, tu amor y tu perdón me ayudan a seguir adelante. Pero Pablo es enfático sobre qué tienen que hacer: separarlos para que sea notorio que eso no es correcto, no es bueno. Se tiene que hablar, se tiene que disciplinar para que otros sepan qué es lo que no se debe de hacer. Porque si no lo mencionas y no pones los puntos sobre las is, las generaciones que vienen dirán: no hay que trabajar, no hay que hacer nada, hay que vivir de vagos. Pero si alguien pone los puntos sobre las is, quiere decir que está marcando una línea, un ejemplo, algo a seguir. Si yo regreso un poco el mensaje y hablo sobre el tema del ejemplo, ¿qué pasará de nuestra generación si no se levantan hombres y mujeres de Dios que busquen a Dios en su palabra? ¿Qué pasará si nuestra generación sigue y no hay modelos a seguir? Entonces dirán: ¿a quién imito? ¿A dónde veo? ¿Quién puede hacerlo? Es imposible, nadie lo hace. Pero si te ven a ti y te ven a mí haciendo las cosas del Señor, serás ejemplo para otros. Finalmente, Pablo termina este tiempo y esta carta, ¿no?, de 2 Tesalonicenses con la despedida de Pablo y su autoría. Y esto es muy importante. Vamos a leer versículo 16 y versículo 17. Pablo concluye de esta manera. Dice: que el Señor de paz les conceda su paz siempre, y en todas las circunstancias el Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra, y esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Y por supuesto Pablo termina con esta parte: así escribo yo, porque había muchas cartas que circulaban. ¿Por qué lo dice? Porque si ustedes estuvieran atentos al estudio de esta segunda carta, por ahí hubieron cartas que se mandaron que no eran de Pablo, haciéndoles creer que Cristo ya había venido.
Pero Pablo tiene que ser enfático: yo no he dicho que Cristo ya ha venido, porque había cartas que circulaban supuestamente haciendo confundir a la iglesia acerca de la venida de Cristo. Pero Pablo es enfático. Seguramente cuando Pablo dice: así escribo yo de mi puño y letra, es que yo me expreso como me expreso. Esta es la forma en la que yo escribo. Y seguramente, si es escrita, es la forma como yo hago mi letra. Así es como yo escribo. Si tienen dudas, este es un modelo para que sepan que yo así escribo, así yo entrego la palabra de Dios. Entonces nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Estar dispuestos hoy en día a escuchar la palabra de Dios, a recibir el consejo de la palabra de Dios, como en la iglesia tesalónica, a saber por supuesto que el día del Señor vendrá y que el Señor vendrá por su iglesia como lo ha prometido. Pero antes de eso las señales tienen que cumplirse. Antes de eso nosotros tenemos que trabajar, estar en las cosas del Señor. ¿Dónde debe estar nuestro corazón? En las cosas del Señor. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando venga por segunda vez? ¿Durmiendo? ¿Echados? ¿Perezosos? ¿Como el oso perezoso? ¿Cómo nos encontrará el Señor? Dice la palabra que nos debe encontrar velando, orando, buscando del Señor y no dejando de hacer lo que Dios nos ha dejado de hacer. El trabajo siempre será un medio y no el fin. No vivimos en esta vida para hacer riquezas. No vivimos en esta vida para trabajar y dejar olvidada a la familia. Vivimos para agradar a Dios y saber que todo lo que tenemos es simplemente un medio para alimentar la casa, para ayudar a alguien, para sostener la casa, sostener la iglesia, para ayudar al reino de los cielos. Nunca pensemos que el trabajo y las riquezas son el fin de nuestras vidas, sino que el trabajo, de cierta manera, es un medio por el cual el Señor hoy en día nos bendice, hoy en día bendice también nuestra casa. ¿Cómo debemos cerrar este tiempo? El tiempo debemos cerrarlo diciéndonos que debemos tener en cuenta la manera en la que estamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo tú hoy en día? ¿Estás honrando al Señor con tu manera de vivir? Tu testimonio es un testimonio de aquel que tiene a Cristo, de aquel que tiene a Cristo en su corazón y que realmente es notorio que estás haciendo carne y evidencia en tu propia vida la palabra de Dios. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y el compromiso que podemos hacer hoy, por supuesto, es cambiar para mejor. Y si lo estás haciendo bien, como dice Pablo, continúa haciendo bien. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de hacer lo bueno. No te canses porque el Señor en su momento, por supuesto, nos dejará ver los frutos. Cuando Pablo se despide, dice que la paz del Señor esté con ustedes. ¿Cuántos desean la paz del Señor? Una de las primeras cosas por las cuales yo vine a los pies de Jesucristo era porque en el mundo no tenía paz. Cuando yo vine al Señor, lo que me conquistó al Señor fue que fue el lugar de paz, donde había tranquilidad, donde sabía que el Señor cuidaba de mí, como el Señor, por supuesto, quiere cuidar también de nosotros. Pablo se despide: que el Señor de la paz conceda su paz siempre, en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. ¿Cuándo? Siempre que el Señor esté con ustedes. Nos ponemos de pie para orar y para terminar este tiempo de la palabra.